Eh, Buenas tardes a todos los que ahora se incorporan a esta transmisión que estamos haciendo sobre el tema salarial en Venezuela. Nos va a acompañar hoy el economista Luis Crespo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, con quien vamos a compartir la transmisión. Vamos a esperar que Luis se vaya incorporando acá a nuestra transmisión para pues aquí está Luis Crespo, bueno, digamos, y poder dar una panorámica general de la situación laboral en Venezuela. Eh, el tema salarial ha sido totalmente abandonado, no abandonado, sino, mejor dicho, no se le ha dado la importancia que se le tiene que asignar a una materia tan fundamental en la vida de los venezolanos. El salario es el esfuerzo del trabajador, es la vida del trabajador y definitivamente cuando hay un salario bajo como el que tenemos en Venezuela, excesivamente bajo, la motivación al trabajo se disminuye y pues tenemos una situación en la cual la participación laboral en la economía disminuye porque nadie va a trabajar o a regalar el fruto de su trabajo. De manera tal pues que el trabajo pues es clave, fundamental y vamos a abordar este tema hoy. Ya hemos planteado en otras oportunidades la importancia de unir esfuerzos en una lucha, digamos, de todos los sectores interesados en que el trabajador mejore sus condiciones de vida. Y creo que esto es la tarea más importante que hoy nos convoca, unir a todos los venezolanos para que tengamos un salario digno, un salario adecuado que por lo menos cubra las necesidades vitales del trabajador y de su familia. Cuando hablamos de salario, hablamos pues de remuneración, digamos, el concepto de salario para nosotros es integral, es lo que percibe el trabajador, más otras asignaciones, tales como los bonos vacacionales, los bonos de productividad, entre otros elementos que forman parte de este concepto llamado salario integral, que tiene que ser parte de la remuneración del trabajador. Aquí estamos esperando por Luis Crespo, no lo veo por acá. Luis, si me estás viendo o escuchando, por favor mándame un mensaje para yo solicitarte que te unas a la transmisión o solicítalas tú y yo te la acepto para que podamos conjuntamente tú y yo continuar con este programa que después, que luego de culminado, lo vamos a colocar pues por las distintas redes sociales para que se difunda el contenido de este programa. Vamos a esperar al compañero Luis acá. Vamos a ver cómo hago aquí para hacer la invitación. Vamos a ver aquí que no veo al compañero Luis acá. Aquí está Luis Alberto Crespo. Aló, Luis. Estás tratando de integrarte. Aquí vemos al compañero Luis. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches, José, ¿cómo estás? Un gran saludo. Pues bien, aquí estamos explicando pues la importancia del tema salarial. Este video luego vamos a colocarlo por las redes. Yo tengo más de 220.000 personas seguidores en Instagram y 605.000 en Twitter, de manera tal que podemos dar difusión, eh, digamos, mayor potencia pues, a este tema. Yo comentaba, Luis, que
que el tema salarial debemos darle la importancia que él requiere, porque el trabajador para nosotros es el centro de la sociedad, es el que genera la riqueza, el que produce, el que nos sirve, el que nos ayuda, digamos, en todas las actividades vivenciales que tenemos. Y bueno, el gran patrón en Venezuela, que es el Estado venezolano, el mayor empleador, ha maltratado mucho a su trabajo. Entonces yo te pediría, Luis, que nos dieras una visión panorámica de la última manifestación que hubo en la ciudad de Caracas el día 5, creo, ayer 6, sobre digamos, las exigencias que le hace la clase trabajadora al régimen de Nicolás Maduro en cuanto a remuneraciones y en cuanto al llamado instructivo online. Adelante, Luis. Sí, buenas noches. Un gran saludo, José, y gracias por la invitación y compartir este espacio de conversación y debate sobre temas tan importantes en este momento inherente al tema salarial, un tema crucial y fundamental para los venezolanos que en este momento estamos siendo afectados, además de los resultados de la mala gestión económica de la administración de Nicolás Maduro. A eso se le suma una política de tratar de conculcar derechos laborales fundamentales que tienen como resultado aún más deteriorar el salario de los venezolanos. El día martes asistimos a la Fiscalía como continuidad a la política, a las exigencias que hemos realizado a partir del 15 de marzo, cuando se decretó el último aumento de salario mínimo y en el sector público se escamoteó el efecto del mismo en las tablas salariales. Ese escamoteo vino orientado desde la Oficina Nacional de Presupuesto con una serie de lineamientos que en definitiva buscó aplanar los salarios, desconocer derechos expresados en las actas, convenios y en las contrataciones colectivas, como son primas de rendimiento académico, aplanamiento de los salarios, prima de antigüedad, prima de bono de transporte, bono, becas familiares y toda una serie de reivindicaciones históricas de los trabajadores venezolanos y en el caso nuestro de los profesores universitarios que están tácitamente expresas en nuestra contratación colectiva. Esta jornada del día martes 6 es en continuación de las acciones que realizamos en las instituciones del Estado venezolano. Asistimos inicialmente a la propia oficina, en el mes de mayo asistimos a la propia oficina de presupuesto en el Ministerio de Finanzas a exigir una explicación sobre las medidas que se estaban orientando. Allí tuvieron una actitud de oído sordo. Luego asistimos a la Oficina de Planificación del Sector Universitario, a OPSU, en el Ministerio, en el cual, bueno, fuimos peloteados prácticamente porque daban la responsabilidad a la ONAPRE. Ellos se hacían oídos sordos y se hacían los que no eran instrucciones que estaban siguiendo y que no tenían nada que ver con los lineamientos que tenían que aplicar. Luego asistimos al Ministerio de Educación Superior. De igual forma el silencio fue lo que recibimos. Eso llevó a la necesidad de escalar un poco más las acciones de manera intergremial, intersectorial y nacional. Fuimos a la Vicepresidencia de la República en 2 oportunidades exigiendo explicación y bueno, allí hubo un compromiso preliminar de dar respuesta, situación que no ocurrió, por lo cual continuamos en la jornada y llegamos a Miraflores por primera vez en muchos años, donde exigíamos respuesta a los sectores salud, educación, magisterio, que nos habíamos movilizado junto con los trabajadores, recuerdo, de la empresa de recolección de desechos sólidos de la ciudad, Supra, la recolección de basura, que también han sido vulnerados sus derechos por la aplicación del instructivo. La desfachatez ha estado presente en los últimos días, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, donde declara
inexistente ese instructivo y además amenaza y multa a las personas que actúan en función de solicitar justicia, y esa negación de justicia, bueno, fuimos ayer ante otra institución del Estado, la Fiscalía General de la República, a exigir que intervenga en reponer los derechos que han sido vulnerados a los trabajadores venezolanos, fundamentalmente en el sector público, a partir de la aplicación del instructivo ONAPRE, que conculca derechos fundamentales de los trabajadores. Excelente, Luis. Buen repaso nos has dado de las movilizaciones. Ahora hay una realidad, y es que la devaluación agresiva que hubo semanas atrás, 2 semanas atrás, digamos, pulverizó aquel aumento salarial que se decretó en marzo. En ese momento, el salario básico estaba en 130 bolívares, equivalente a unos $30. Actualmente, esos mismos 130 bolívares equivalen a algo así como a 16 o a $15, dependiendo de la tasa de cambio que se utilice. Pero en cualquier caso, estamos hablando de una reducción en la capacidad adquisitiva del salario de casi 50% en términos de moneda extranjera, en términos de dólares. Y también este mismo mes ya conocimos las cifras de inflación en medio de agosto. Estamos en una inflación mensual de 17,3%, 17,4%, y una inflación anual de 12 meses de 153%, de manera tal que no hay salario que aguante esto. Ahora bien, Luis, digamos, hemos planteado, uno de nosotros, la necesidad de un gran frente para defender el salario de los trabajadores, que es defender a su vez el trabajo. Este esfuerzo que hace el trabajador, que se levanta hasta que se acuesta, para proveernos de bienes, de servicios, ¿no? Y creo que, bueno, mejor dicho, la lucha que se emprendió fue una lucha unitaria, y eso fue lo que le permitió ganar esa batalla cuando Maduro se vio obligado a pagar, digamos, los bonos que debían, los bonos vacacionales que debían. Ahora, en esta circunstancia, la lucha evidentemente contra el instructivo ONAPRE como un instrumento, pues, de aplanamiento de los salarios públicos, que sigue vigente. Pero yo creo que hay que tratar de girar un paso adelante en el sentido de, no dicho, de adelantar un paso en el sentido de llevar la lucha a un nivel un poco más cualitativo por el sistema salarial, porque efectivamente el instructivo ONAPRE es una barrera, pero el salario mínimo, que es la referencia para la administración pública, está muy deprimido. Nosotros tenemos estudios en el Observatorio Venezolano de Finanzas sobre el salario público y el salario privado. Bueno, el salario público, o mejor dicho, el salario privado promedio estará algo así como en $100 aproximadamente, incorporando allí los obreros, los empleados de escala media y los gerentes. Estamos hablando de un salario que por lo menos es no, estamos hablando de 25, estamos hablando de unas 6, 7 veces el salario del sector público, de los empleados públicos. Entonces ahí está la lucha. Yo he planteado en distintas, ya se nos fue Luis aquí, se nos cortó la comunicación, espera que se incorpore otra vez. Yo he planteado la necesidad de elaborar un gran frente, conformar un gran frente en la cual estén todos los trabajadores venezolanos, independientemente de su posición política, en aras de lograr que se potencie la lucha. Y vamos a esperar que Luis se conecte, pero a mí me gustaría que en ese gran frente de lucha por las reivindicaciones de los trabajadores estuviesen, por ejemplo, aquí estamos, Luis Crespo otra vez, estuvieran todos los sectores, desde el Partido Comunista, que ha venido teniendo una lucha muy dura contra Maduro. Luis estaba explicando que yo creo que una de las acciones que nos convoca en el futuro inmediato es la conformación de un gran movimiento por la defensa del salario. Yo estaba hablando de que para mí, en esta coyuntura del país, yo tengo dos condiciones
para formar este gran frente. En primer lugar, estén dispuestos a luchar por un salario digno, un salario justo. Y en segundo lugar, que independientemente de su posición política estén dispuestos a pertenecer a una instancia de lucha, y allí cabrían desde el Partido Comunista, que ha sido objeto de ataques muy duros por parte del gobierno. Evidentemente le quieren quitar la tarjeta para las elecciones próximas, de todos los de allí, pero que cabría en ese gran frente de lucha, y todos aquellos interesados en la reivindicación por un salario. Sé que hay diferencias entre los que están allí, lo que he mencionado, pero nos une algo fundamental, que es la defensa del salario del trabajo. Entonces yo quisiera, Luis, que me dieras tu opinión acerca de esto. Defender el salario mínimo en Venezuela y además hemos tenido un debate en los últimos años del deterioro del mismo, de que no marca la actividad económica, pero sin embargo él es el pivote que se considera para construir las tablas salariales del sector público. Por lo tanto, la pulverización del salario mínimo significa la pulverización de las tablas salariales de los trabajadores venezolanos. Aunado a eso, bueno, la política de destrucción de la seguridad social de los trabajadores, y además esa actitud que tiene el Ejecutivo Nacional o la administración de Nicolás Maduro desde el 2018 de desconocer las contrataciones colectivas, de no querer discutir las contrataciones colectivas y en definitiva, bueno, todo lo que desalarizar prácticamente el salario en nuestro país, con todos los efectos negativos que tiene en los trabajadores y en la familia. ¿Qué tenemos hoy? Una de las características importantes de este movimiento que transitó a partir del 15 de marzo es su carácter intergremial e intersectorial y la magnitud que ha tenido a nivel nacional. La jornada de ayer se realizó en 20 regiones del país aproximadamente, con consignas claras. La necesidad en primera instancia de justicia, de exigir justicia con la derogación del instructivo NAPRE, pero tenemos conciencia clara sobre la situación que tenemos con los salarios, con el salario mínimo en Venezuela, que prácticamente no compra nada. Tú has descrito perfectamente y el trabajo que viene haciendo el Observatorio Venezolano de Finanzas con la construcción de la cesta alimentaria básica, con el seguimiento constante del comportamiento del salario, su poder adquisitivo, y haber trascendido al sector, a los salarios en dólares, que allí se venía generando una matriz de opinión de que el escenario era totalmente distinto, y ustedes demostraron que hasta allí se viene perdiendo poder adquisitivo. Entonces, sí hay una conciencia entre los gremios, los sindicatos, los dirigentes sindicales, de la necesidad de ampliar esto y trascender en la lucha por condiciones de trabajo dignas. Estamos hablando de la vulneración de derechos fundamentales, estamos hablando de la vulneración y de comprometer las condiciones de vida de nuestra familia y la de los trabajadores. En los próximos días debe llegar nuevamente la delegación de la Organización Internacional del Trabajo, y allí, las organizaciones sindicales nacionales que tienen espacio en esa mesa deben asumir el debate en torno a la necesidad de reconstruir el diálogo social como elemento fundamental para discutir la reconstrucción del salario, que debe ser una exigencia fundamental. Tú has orientado sobre algunos elementos fundamentales sobre hacia dónde debe ir esa reconstrucción progresiva del salario. Has establecido cuáles pueden ser los orígenes del financiamiento del mismo, porque también se han generado debates sobre las limitaciones financieras, pero días atrás tú hiciste una declaración pública dejando clara la fuente de financiamiento extraordinario que está teniendo Nicolás Maduro en este 2022, que pueden perfectamente financiar un salario mínimo de $150 aproximadamente, y que permitiría ir en la reconstrucción del mismo. Creo que todos debemos sumar y remar a la creación de ese espacio intergremial, intersectorial, para seguir defendiendo y exigir el respeto a los derechos laborales, y que
en la mesa de discusión se ponga, se exponga el tema de las contrataciones colectivas, el tema de la recuperación del salario, el tema de la seguridad social de los trabajadores que está vulnerada en nuestro país. Por ejemplo, desde hace muchos años, prácticamente la administración de Nicolás Maduro abandonó lo público. Hoy vemos un país muy desigual en términos de poder acceder a educación de calidad, a salud de calidad, y son elementos que tenemos que tener presentes en el debate en los espacios unitarios y exigir condiciones de vida y recuperación con perspectivas de recuperación del trabajo decente, de un salario que nos permita en perspectiva retomar proyectos de familia y proyectos individuales. Exactamente. Fíjate, Luis, que hay gente que dice, bueno, el salario mínimo ya no representa en Venezuela como un marcador, una referencia para los salarios, las remuneraciones, pero sí la representa, y te voy a explicar por qué. Porque el salario mínimo comprende, para empezar, a la gran masa de trabajadores que ya no son activos, son trabajadores pasivos, los pensionados del Seguro Social. Hay 4,5 millones de pensionados del Seguro Social que devengamos el salario mínimo, que son los $15 que te hacía referencia. A eso agrégale prácticamente el 70 u 80% de la administración pública venezolana, que tiene, digamos, estamos hablando de más de 700.000 trabajadores, cuyos salarios también están referenciados al salario mínimo, más un bono que le dan de la comida, etcétera. Pero todo el personal de alcaldía, gobernaciones, entes de la administración descentralizada, buena parte de ellos están devengando hoy un salario mínimo o 2 salarios mínimos, máximo 3 salarios mínimos. De manera tal que el salario mínimo volvió a ser una referencia para el mundo del trabajo en Venezuela. Claro, esto en ausencia de datos más precisos del Instituto Nacional de Estadística, bueno, que está en rebeldía, no publican las cifras, entre otras cosas, pero ya tenemos una aproximación cuantitativa al número de personas cubiertas por ese salario mínimo. El salario mínimo sí es importante. Claro, en el mercado del sector privado funciona otra lógica. Es la lógica pues de la contratación colectiva, cuando la hay, o la negociación individual, entre otras cosas. Pero lo que no puede ser es que el gobierno, que se dice representante de la clase trabajadora, se niegue a buscarle el salario a sus propios empleados. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando decían que no había dinero, y apareció el dinero, y se pagaron los bonos, ¿verdad? Estos días, con la campaña del Metro de Caracas, denunciando las condiciones del Metro de Caracas, eso forzó a Maduro a ir hasta las juntas, donde está la sede principal de los talleres del Metro de Caracas, y ahí aparecieron 150 millones de euros y de dólares para entregar el metro. Ayer Maduro, que ya está en campaña electoral, evidentemente fue el 23 de enero y dijo que iba a impermeabilizar y a pintar todos los bloques el 23 de enero. Ahí aparecieron otros millones de dólares. Ya, pareciera que hubiera unos presupuestos paralelos, ¿verdad? Unas cajitas que están a buen resguardo, y cuando hay una situación que lo exige, que lo compromete, aparece el dinero. Entonces, lo que sí creo yo que no es referencia es el presupuesto nacional, porque este presupuesto nacional ni siquiera lo han publicado. La ley no está en Gaceta todavía, estamos en el mes de septiembre, 7 de septiembre, y ya está en Gaceta desde que se aprobó por parte de la Asamblea Nacional. Entonces ahí no hay referencia digamos, de remuneraciones, etcétera. Pero sabemos que dinero tienen, aún cuando la caída del petróleo en estas últimas semanas ha sido más o menos importante. Bueno, ha aumentado las exportaciones y ha aumentado el precio del petróleo. O sea, hay un doble efecto allí favorable para dotar al gobierno de recursos. De manera tal que el cuento de que no hay plata, yo no me lo creo, porque si hubo plata, entonces para pagar el bono. Y a mí no me venga con el argumento de que eso fue lo que propició la escalada del dólar. La distorsión de cambiaria. Sí, fue sincronización, porque si tú vas a soltar a la calle, ¿verdad? Una cantidad de bolívares que claramente va a salir a circulación, muchos de ellos van a costar dólares, no porque el trabajador compre dólares, sino porque el comerciante, cuando recibe el pago del trabajador que hizo un gasto, ese sí va a comprar dólares. Entonces ahí es que tú debías intervenir. No, ellos esperaron que se despreciara la moneda para, cuando se quedó el pánico, intervenir después
cuando ya el incendio estaba consumiendo la capa. Entonces, esa es otra. Ahora, fíjate, Luis, la devaluación en Venezuela, y tú lo sabes como profesor de macroeconomía, favorece al gobierno. Y más en estas circunstancias. ¿Por qué? Bueno, porque en los países exportadores de petróleo, donde suele favorecer justamente a los exportadores. Por eso es que los exportadores en todos los países reclaman un tipo de cambio más alto, para tener en moneda nacional más unidades monetarias por cada dólar que exportan. Entonces, en Venezuela la devaluación favorece en primer lugar al gobierno. Entonces, con este salto que dio el dólar de 37% en el mes de agosto, agosto. Sí, 37%, el gobierno aumentó sus ingresos fiscales en 37%. De manera tal que el argumento de que no hay plata para pagar no existe, hay plata para pagar. De manera tal que esto es la nueva lucha que yo creo que viene, y yo estoy de acuerdo con el aumento, pero tampoco voy a ser muy responsable para decir que nos paguen menos $350 mañana. Bueno, pero vamos a hacer un programa, ¿verdad?, macroeconómico, vamos a hacer una programación con el Banco Central, lo que queda del Banco Central, ¿verdad?, el Ministerio de Finanzas, para ir dándole gradualmente unos aumentos, porque efectivamente, si tú pasas el salario el equivalente a $15 a 150, multiplicándolo por 10, va a tener un impacto. Pero tú lo puedes hacer de manera sostenida y gradual para ir, digamos, disipando los efectos de la inflación. Esa lucha está pendiente, es una lucha que está, digamos, no la hemos cerrado, y tenemos que darla. De manera tal que yo reivindico absolutamente la lucha de los trabajadores, del cual yo me siento parte, porque, bueno, que estoy jubilado de la administración pública, una parte de ella sigo siendo empleado de la universidad como profesor. Y conozco muchos casos de razones hasta familiares, de gente cercana muy cercana a uno, bueno, que vive con la pensión de 130 bolívares. O sea, con 130 bolívares, ¿qué puede comprar una persona? Entonces vive de la remesa, del primo que le ayuda, del hijo que está afuera y manda algo, o que lo compra en el mercado. Esta es la situación de precariedad absoluta. No, tú has sido afectado doblemente, bien sea por la jubilación que tienes del Banco Central y tu salario como profesor universitario. Nosotros hoy presentamos una tabla. A mí me demolió la devaluación. La palabra exactamente. Para tu escalafón, desde el 15 de marzo al 2 de septiembre, tu salario base como profesor universitario se deterioró en 55%. Tuvo una pérdida del 55% producto de las distorsiones cambiarias. Entonces, es fundamental el tema del salario en este momento en Venezuela. De hecho, bueno, cuando tú ves la encuesta de Conindustria, donde hablan que no se recupera la demanda interna, donde la necesidad de recuperar el poder de compra para poder acompañar el ciclo que describen de crecimiento, bueno, ahí hay un elemento central. Pero, y lo otro es, bueno, tú trazas allí elementos fundamentales que describía al principio, cómo poder construir una metodología para la recuperación del salario. Y son tres elementos que yo reitero: el diálogo social tripartito, y que la recuperación sea gradual y sostenible para evitar esos deterioros, esos aumentos espasmódicos en el salario mínimo que no resuelven el problema. Mira, en la escalada inflacionaria durante el 2015 al 2017, en el 2015 se dieron 4 aumentos del salario mínimo. En el 2016, 6 aumentos de salario mínimo. En el 2017, 6 aumentos de salario mínimo. En el 2018, 6 aumentos de salario mínimo. Pero eso no estaba acompañado de un plan económico, de unas medidas estructurales en el país, y en definitiva lo que se hizo fue acelerar aún más el tema de distorsiones de precios y la escalada inflacionaria en el país, porque las medidas que se venían, las distorsiones que estaban ocurriendo, fiscales, monetarias y cambiarias, bueno, terminaron de demoler el salario, la condición de vida y todos esos elementos. ¿Dónde nos encontramos hoy? En la necesidad, insisto, de que los sectores gremiales, sindicales y toda la dirigencia se aboque a cuidar esos espacios, a cuidar y construir los espacios unitarios que se han venido dando por la defensa
de el salario y el respeto a los derechos laborales. En este periodo hemos transitado con una consigna central, la derogación del instructivo NAPRE, pero hay un espíritu superior que tiene que ver con exigir el respeto de los derechos laborales y la necesidad de la reconstrucción del salario en el país. Aspiramos, se espera que en esa actuación aislada del Ejecutivo, posiblemente antes de que llegue la Comisión de la OIT, decreten un nuevo aumento de salario mínimo para tratar de lavarse la cara, porque si revisamos el valor del salario mínimo hoy, o la situación del salario mínimo, es impresentable. Estamos llegando prácticamente a la misma situación que ocurría antes del 15 de marzo. ¿Qué representa el salario mínimo hoy? El 5% de la canasta básica. ¿Qué representa? 0,68 centavos de dólares diarios, que nos condena a los trabajadores del sector público. Hay una cifra de la Asociación de Jubilados del Estado de Aragua que habla de aproximadamente 5.7 millones de jubilados en el país que están condenados a condiciones de pobreza extrema, porque ¿de qué pueden vivir esos jubilados si no es de las remesas o de que algún familiar pueda apoyarlo? Porque no todos también reciben remesas. Entonces hay totalmente pertinencia sobre el trabajo gremial que estamos haciendo, sobre la lucha reivindicativa que estamos haciendo en esta coyuntura, entendiendo, bueno, ya la situación de depauperación en la que nos encontramos los trabajadores venezolanos y sobre todo en nuestro caso el sector universitario. Y hoy sale a manera de burla y despreciando el conocimiento en Venezuela, Nicolás Maduro planteando que va a traer grandes investigadores al país y profesores universitarios. Con eso hay que estar atentos, y lo advertíamos, compañero Gregorio lo advertía hoy en algunos medios, sobre lo que puede significar eso. Primero, una gran estafa, porque los salarios y las condiciones laborales en Venezuela no son atractivas. En otros momentos del país, en décadas anteriores, era atractivo venir a investigar y a la docencia en las universidades públicas venezolanas, porque el salario era competitivo y las condiciones del país también lo permitían. Pero hoy lo que pudiera ser es, además de una burla y un desprecio al sector universitario y hasta una provocación, creo que en el fondo no dan respuesta a la administración de Nicolás Maduro a las exigencias de los universitarios y de los trabajadores venezolanos. Luis, yo vi esa noticia ayer y de verdad que al principio no la tomé con mucho crédito. Cuando dijo Maduro que ahora entra siempre llaman una nueva etapa, ¿no? Estamos en una nueva etapa. Y que, bueno, pensaba reforzar la planta profesoral en Venezuela con profesores traídos desde Europa, desde Turquía, desde la India, desde China y desde los Estados Unidos, para reforzar pues la calidad de la educación en Venezuela. Entonces, a veces que uno no sabe, o no se da cuenta, o no comprende si Maduro está hablando en serio o es que se está burlando del país. Y más que burlarse del país, uno ve a los que los rodean, aquel séquito que los rodean como aplaudiendo cosas que son tan absurdas y risibles como eso de que un profesor universitario que gana en Venezuela 20, 50, 100 dólares, usted va a traer a Venezuela a un extranjero que ojalá que lo trajera de calidad, pero ¿a ganar cuánto? Pues se va a crear una diferencia social de qué nivel. Eso va a ser absolutamente, digamos, injusto e insostenible. Pero más que injusto e insostenible, yo creo que a mí me parece que yo no lo puedo calificar sino de burla, de un atropello, un insulto a los venezolanos, decir que en esta circunstancia, cuando los venezolanos se están yendo al exterior a buscar justamente mejores puestos de trabajo, porque los salarios son muy bajos en Venezuela, tú vas a traer profesores universitarios a Venezuela a ganar cuánto. Entonces, esto es de verdad que uno cuando madura estas cosas, uno no sabe si reírse o si llorar, o si llorar o reírse, porque de verdad que no le encuentra ninguna lógica. Ahora, yo quisiera cambiar un poco el tema, ya de este tema salarial directamente, y unirme, y digamos, enlazarlo
con el tema de las elecciones de la PCB que se van a realizar creo que el 8 de octubre, ¿verdad? El 6 de octubre. En un mes, literalmente. O sea que hoy de aquí a un mes, tenemos el nuevo presidente de la Asociación de Profesores. Bueno, yo creo que desde aquí, de la Asociación de Profesores, el esfuerzo que ha hecho Víctor Márquez ha sido muy importante en estos años por tratar de poner a la PUCB, que es uno de los gremios más activos del país, al servicio de esa lucha por los derechos sociales. Cuéntame, Luis, cuál es la situación de las elecciones de la universidad y eventual cambio que haya, cómo sería esa contribución de la PUCB a esta potenciación del movimiento laboral en Venezuela. Bueno, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela es un gremio que tiene una trascendencia y una influencia gremial y política en el país. Inicialmente somos un espacio también definido como académico, una estructura académica que también se complementa con la actividad gremial y bueno, está en función de defender los derechos laborales de los trabajadores, su seguridad social y su estabilidad en la universidad. No somos una institución ajena al contexto nacional, somos una comunidad que generamos gran opinión y mucha influencia en las decisiones y en la construcción de las políticas en el país. Somos una universidad con una tradición muy fuerte en Venezuela y consideramos que la necesidad de elegir una nueva junta directiva era prioritario, no se había podido realizar, motivado fundamentalmente a problemas país, detalles que conocemos sobre intervenciones institucionales, pero en fin, logramos ponernos de acuerdo. El 6 de octubre está el llamado a las elecciones de nuestro gremio y en particular formo parte de una fórmula llamada Gremio Activo. Está dirigida por el profesor Gregorio Afonso, que tiene una tradición académica y de lucha en la universidad, y aspiramos ser electos el 6 de octubre, poner el gremio en función de el interés nacional, y allí es muy importante los escenarios que vienen en el país. Uno, el 2024, dos, el tema reivindicativo de los profesores, tres, el tema de la seguridad social, y un aspecto que nosotros consideramos importante que tiene que ver con deporte, cultura y recreación, que también complementan nuestro quehacer diario. Tenemos una propuesta programática de 4 grandes áreas que se resumen allí: lo reivindicativo, lo gremial, lo que tiene que ver con el ocio, la cultura, el deporte y la recreación de nuestros profesores, y bueno, seguir trabajando por garantizar la defensa de el acta convenio, condiciones de vida y elementos académicos que son muy importantes para la universidad. Es un escenario complejo la acción gremial en la Venezuela de hoy. Sin embargo, tenemos el compromiso de asumir esa responsabilidad, mantener lo positivo, revisar lo que tengamos que revisar en el desarrollo de nuestra gestión y bueno, impulsar un conjunto de propuestas que son fundamentales para nuestros profesores. Llevamos una fórmula que tiene una característica académica y gremial importante, con profesores de larga lucha gremial y académica en nuestra universidad, en las distintas facultades, y bueno, estamos convencidos que para el día 6 de octubre vamos a salir electos en esas elecciones. En particular, voy como vicepresidente dentro de la fórmula y comprometido en seguir con la presencia que hemos mantenido en los espacios académicos y de lucha, porque tenemos una característica muy particular, que es
cómo complementamos esos dos elementos que son fundamentales en el espacio, valga la redundancia, en el que nos desarrollamos, que es la universidad. La academia y la acción en el gremio para nosotros es un complemento, no son elementos equidistantes, sino que lo hemos asumido así, y bueno, por eso nuestros colegas nos ven en múltiples espacios de lucha, del desarrollo de nuestra carrera académica, que la mantenemos y nos parece fundamental, y bueno, estamos desarrollando esta tarea, una campaña que inició el 29 de junio, un cronograma muy particular, en un momento donde los profesores estábamos de vacaciones, pero asumimos el reto de transitar este camino, esta campaña que ya tiene más de 30 días, y bueno, faltan 30 días más para desarrollar la misma. Tenemos una propuesta programática que mañana la vamos a masificar. Tenemos unos espacios de discusión en las próximas semanas en las facultades, y bueno, el compromiso, José, de seguir en la lucha y asumiendo la responsabilidad gremial en este país que es tan particular en ese sentido en la Venezuela de hoy, con represión, con amenazas y con persecución. Bueno, Luis, muchas gracias pues por la explicación que nos has dado. Bueno, como yo quisiera informar por aquí que yo respaldo a Gremio Activo, soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y tal vez no voy a poder votar, pero sí voy a poder motivar a muchos colegas para que voten por la plancha de Gremio Activo, donde está Gregorio, que es un gran amigo, profesor Gregorio Afonso, probado en las luchas de muchos años en la universidad, cuando era muy difícil después del trabajo social enfrentarse al chavismo. Estabas tú también allí, Luis, poniendo el pecho allí, poniendo la cara en esos tiempos tan difíciles. Y bueno, entiendo que en la Facultad de Economía llevamos también ahí a Luis Angarita, que es un profesor Luis Angarita va encabezando la seccional, un doctor de la Escuela de Estudios Internacionales con toda su carrera académica. Sí, como gran amigo de muchos años. Entonces, bueno, Luis, nos queda pues apoyarlos. Ya nosotros vamos a tener una reunión el día viernes con ustedes, y yo voy a incorporarme a esa reunión vía Zoom para darle todo el apoyo que nos corresponde. Yo voy a hacer mi esfuerzo, como lo hice en la inscripción de egresado, con unos videos que se circularon de manera profusa, para apoyar pues esta fórmula, y que la UCB sirva pues de vínculo, de bisagra, para unir las distintas partes que conforman el espectro y el del arco opositor desde el punto de vista del movimiento sindical y social en Venezuela. Muchas gracias, Luis. Y gracias por la invitación, José. Estamos en contacto. Hasta luego.